Muy buenos días, hermanos. Qué gozo es el poder en el día del Señor, poder reunirnos y proclamar la gloria del Señor Jesucristo, su palabra y su verdad. Es para mí un privilegio, un honor el poder reemplazar en esta mañana a nuestro amado hermano. Y sabemos que en este momento él está recuperándose de una operación en su boca, pero oramos que el Señor bendiga la vida de nuestro hermano. Así que vamos a orar y comenzar este tiempo para la gloria de nuestro Dios. Padre y Señor nuestro, te damos gracias en este día por el gozo de reunirnos. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos como pueblo de Dios de adorarte, de honrarte, de glorificarte juntos. Y Señor, en este día pido tu bendición por cada uno de nuestros hermanos que están escuchándonos, que tu palabra pueda llegar con poder y con gracia, animándonos, levantándonos y guiándonos. Te pido, Señor, que tú pongas tu mano de bendición sobre nuestro pastor, que tú lo levantes en este tiempo, lo sanes y le des el gozo de seguir proclamando tu palabra y tu verdad. Te damos gracias también por la esposa de nuestro hermano Claudio, por Silvanita, por sus hijos, por sus parientes que están en una situación difícil, luchando, pero gracias, Señor, porque tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y ahora, Padre, recibe este tiempo para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, yo quiero que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Gálatas, el capítulo 3, y vamos a meditar en unos pocos versículos y he estado pidiendo al Señor que me guíe de qué manera puede su palabra edificar nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros. Y esta enseñanza ha sido de mucha bendición para mi vida hace muchos años. Y doy gracias al Señor por hombres de Dios que estuvieron ayudándonos y guiándonos para conocer una verdad que es crucial. Gálatas, el capítulo 3, el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Este texto es muy importante y es muy práctico en nuestras vidas, y espero que el Espíritu Santo sea aplicando en la vida de cada uno esta verdad. En verdad, nosotros podemos ver que las personas comunes y corrientes, pero no solo las personas, sino aún los cristianos, viven con una especie de llaga en su corazón. Detrás de la apariencia, detrás del éxito, detrás de una personalidad muy abierta, el corazón del ser humano tiene una llaga. Y yo puedo decir libremente de todos los seres humanos que todos los hombres tienen una llaga en su corazón. Y esta llaga produce como resultado culpabilidad,
vergüenza, temor, soledad, inseguridad. Me gustaría decir que esto no ocurre en los cristianos, pero no es así. Y por eso la palabra de Dios tiene tanta vigencia, no solo para los que nunca han escuchado, sino para nosotros, que necesitamos entender qué es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Esta mezcla de sentimientos produce un dolor espiritual. Impregna todo nuestro ser y se manifiesta en cada parte de nuestra vida. Es como una salsa que impregna todo. Impregna nuestra vida, como cuando ponemos una carne y comenzamos a cocinarla en una salsa. Esa salsa comienza a meterse en todas las partes de la carne y le cambia el sabor. Así también ocurre en nosotros. Pero yo quiero que pensemos que nosotros los cristianos a veces vivimos esta situación. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús dijo que el que creyere en Él serán como ríos de agua viva que salten para bendición. Ese es lo que Dios quiere para nosotros. De hecho, este era el diseño que Dios tenía para el ser humano. Pero en muchos cristianos, lastimosamente, en lugar de estos ríos de agua viva, parece que fluye una especie de río tóxico. Un río lleno de veneno. Y muchos cristianos nunca tratan con este río tóxico. Simplemente lo asumen, simplemente piensan, bueno, así es la vida. Pero ese río tóxico comienza a quitar el gozo y la pasión de Cristo en nuestras vidas. Y en lugar de tener un corazón vivo, un corazón lleno de gozo, lleno de expectativa, comenzamos a decaer en nuestras vidas. Y yo quiero explicar esto un poco y tiene que ver directamente con este texto. Este río tóxico tiene un mensaje. Es algo que nos dice a nosotros. ¿Y saben cuál es el mensaje? El mensaje es: yo no soy. Yo no soy especial. Yo no estoy perdonado. Yo no soy instruido. Yo no soy exitoso. Soy un hombre fracasado. Yo no soy hermoso. Yo no soy aceptable. Yo no soy valioso. Yo no tengo significado, yo no soy importante, yo no estoy completo, yo no soy inteligente. Hay algo en nuestro ser que nos dice: tú no vales para nada. Y esto es lo que está dañando muchas veces la vida de muchos cristianos, nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo se originó esto en nuestras vidas? Y yo quiero que por un momento pensemos en la influencia de la sociedad nuestra. Desde que nacemos estamos medidos. Cuando nace un bebito, inmediatamente lo miden, lo pesan y le ponen en una escala. ¿Es un bebito normal? ¿O está menos de lo normal? ¿Más de lo normal? De alguna manera hay un sistema de calificación que persigue nuestras vidas aún desde el momento de nacer. El niño, cuando va creciendo, de pronto descubre que hay ciertas normas que ha establecido la sociedad. Debe obedecer a sus padres, debe respetar a los adultos, debe hacer ciertas cosas y según estos hechos, él está calificado. Esto es una realidad, no está bien, no está mal. ¿Es un niño bueno o un niño rebelde? En el colegio le hacen un test de inteligencia. Al final de cada quimestre o cada año, el niño está calificado. En poco tiempo, el niño comienza a pensar si es inteligente, si es normal o si es un poquito tonto. Y ahí vienen los chistes y las bromas. Y todo el tiempo estamos siendo calificados. Los chicos y las chicas guapas tienen preferencias sobre los demás, son más aceptados. Y poco a poco, todos los seres humanos comenzamos
desarrollar una especie de proctólogo para todo, una especie de marco, y yo me coloco en ese marco. Cuando yo cumplo lo que debo, me siento aceptado. Cuando no cumplo, me siento inaceptable. Entonces busco encontrar áreas, ¿no es cierto?, para ser aceptable. Veo que en estas partes no soy aceptable y entonces comienzo una lucha por la aceptación. Como adultos nos preguntamos, ¿estoy bien vestido? ¿Soy un buen predicador? ¿Soy pobre? ¿Soy rico? ¿Cocino bien? ¿Cocino mal? Todo esto va haciendo que en mi vida haya una sensación de inaceptabilidad. Me siento no aceptable. Y luego en la iglesia aún más, porque allí hay normas que yo tengo que cumplir. Si somos personas buenas, estamos cumpliendo. Si somos personas malas, que no estamos cumpliendo. Ahora, todo esto que yo estoy diciendo aquí es por lo siguiente. Toda la vida es una lucha para ser aceptado. Es una lucha por la aceptación. Así vive el mundo, pero lastimosamente así vivimos los cristianos. ¿Alguien me critica? ¿Sí? Y me doy cuenta que hay algo en mi vida donde no soy aceptable. Y estoy preguntando, ¿soy aceptable? ¿Llego a la medida? Todos luchamos por hacernos aceptables. Y cada cultura tiene sus niveles de aceptación, sus criterios de aceptación. Queremos ser aceptables. Ahora, ¿por qué he dicho todo esto? Parecería que es una charla de motivación o una charla psicológica, pero yo quiero que vayamos al texto. Gálatas 3:6. Mire lo que dice el texto. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, esta palabra que se traduce como justicia no es muy clara en el español como en otros idiomas, ¿sí? Es necesario entenderla en el contexto en que está escrita, el sentido que la palabra de Dios puede darlo. Y muchos teólogos están de acuerdo que la palabra justicia aquí y en todos los textos donde aparece puede dar un sentido diferente a lo que dice el texto. Cuando nosotros pensamos en algo justo o alguien que tiene justicia, estamos hablando de una persona buena. Una persona justa es una persona correcta, es una cosa que hace bien. Pero en el original griego y sobre todo en el hebreo, el sentido es diferente. Es más bien como es en el inglés. La mejor palabra para entender justicia es la palabra aceptabilidad. Ser aceptable. Justicia en la Biblia tiene que ver con una buena relación con otro. Es una palabra sumamente relacional. Por ejemplo, cuando yo hago un préstamo en un banco, este banco comienza a revisar todo mi historial y ve cómo me he comportado en cuanto a mis acreedores, y entonces utilizaría esta palabra, es justificado o es aceptable. Tiene que ver con la relación que yo tengo con mis acreedores. Sí. En cuanto a mis acreedores, yo soy aceptable. Entonces estoy justificado y tengo el préstamo. Por eso yo quiero que pensemos en esto. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te sientes aceptable? Mi hermano, mi hermana, ¿te sientes aceptable? A veces ves una foto tuya
y dice, no, esta la voy a borrar, o esta la tiro a la basura. ¿Te ha pasado eso? O escuchas una grabación y dicen, ay, esa voz terrible, ¿qué le pasa? No, ¿por qué está tan ronco? ¿Por qué? No te sientes aceptable. ¿No es cierto? No nos sentimos aceptables. Ahora, la palabra de Dios nos habla de por qué no nos sentimos aceptables. Y obviamente vamos a Génesis, capítulo 2. Miren, Génesis 1 y 2 nos hablan de la creación, todo lo que hizo Dios, cómo hizo Dios todas las cosas, todo el universo, espiritual, material. Pero al último, en el versículo 25, hay un versículo que hay una temática que a veces pasamos por alto. Génesis 2:25. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dios había creado al hombre y a la mujer. Los hizo buenos en gran manera. Y vean, 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué cosa? Y no se avergonzaban. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Qué quiere decir el texto con esto? Estaban ambos desnudos. Dios los creó desnudos. Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ya? No se avergonzaban. Ahora, vamos al capítulo 3, versículo 7. ¿Qué pasa después de que el hombre peca? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa con ellos? Estaban desnudos y no se avergonzaban. Y ahora, se miran, se dan cuenta que están desnudos e inmediatamente se cubren. ¿Por qué? Porque hay vergüenza en su corazón. En el 25, ellos se sienten aceptables, no tienen ningún problema con sus vidas. Ahora, en el versículo 7, saben que son inaceptables. Tienen vergüenza de sí mismo y de los demás y se cubren. Versículo 10. Y él respondió, Adán responde a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, esto es importante porque el pecado hace eso en nuestras vidas. El primer impacto del pecado en el ser humano es que el hombre se mira a sí mismo y se da cuenta que es inaceptable. Delante de sí mismo, delante de los demás y delante de Dios. Esto viene desde nuestros padres. Este sentimiento. ¿Y qué es lo primero que hacen? Se cubren. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Tratamos de cubrir. Nos sentimos inaceptables. Nos da vergüenza de nosotros mismos. Y luego tenemos temor. Y nos escondemos de Dios. Esa es la realidad de todo ser humano. Usted puede ver a David Rockefeller, usted puede ver a los millonarios más grandes, los científicos más grandes, los actores más famosos. Dentro de su corazón está la misma llaga. Se sienten inaceptables. Han sido desnudados. Y lo que ha pasado es que el pecado ha quitado la gloria con la cual el hombre fue creado. El hombre fue creado con una gloria. Estaba vestido de gloria. Es por eso que cuando llega el pecado, la gloria se esfuma. Romanos 3:23 está hablando de ese contexto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, desvestidos, vaciados de la gloria de Dios. Dios los creó con gloria para comunicarse con la gloria de Dios
y ahora están desnudos. Y entonces, ¿qué es lo que tienen en su ser? Vergüenza y temor. Y este es el río tóxico que está en cada ser humano. Cada ser humano. Un dolor tremendo comenzó. Ese río tóxico comenzó allí. Y con ello cayeron todos los hombres. Todos hemos perdido nuestra aceptabilidad original. Y el resultado es que ese río tóxico llena a los hombres de temor, de vergüenza. Se sienten inaceptables. Inaceptables. Ahora, cuando volvemos al texto que estamos analizando en Gálatas 3, vamos a encontrar que traduciendo esta palabra justicia, que podría ser un poquito confusa, encontramos el texto así. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por aceptabilidad. ¿Se dan cuenta? Dios declara a Abraham aceptable. Es decir, simplemente no es que él lo mira como una persona que ahora puede tener comunión con él, más lo mira como alguien que ha sobrepasado el nivel de la humanidad. La humanidad es inaceptable ante Dios, se siente inaceptable y ahora Abraham es por primera vez aceptable, aceptado delante de Dios y aceptado delante de sí mismo. ¿A través de qué? No a través de las cosas que él hace, no a través del vestido que se coloca, no a través de esos delantales de higuera, que es lo que nosotros hemos usado para dar aceptabilidad a nuestra vida. ¿Y cuáles son estos delantales? Estos delantales pueden ser nuestros títulos, puede ser nuestro conocimiento, puede ser nuestra inteligencia, puede ser las cosas, el dinero, las cosas que nosotros tenemos a fin de sentirnos aceptables y mostrarnos a los demás aceptables. Pero la verdad es que cada ser humano es inaceptable delante de Dios y delante de sí mismo. Y ese río tóxico, ese sentimiento de inaceptabilidad, destruye las vidas de las personas y las encadena a una lucha por lograr justificar su existencia y volverse aceptables. Hay casos de hombres muy famosos que al sentirse inaceptables simplemente han decidido quitarse la vida, destruir sus vidas. Todos luchamos por ser aceptados. Ahora, si seguimos en el texto, Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue aceptable delante de Dios. Sabed, por tanto, que los que son de fe, tú y yo, mi hermano, estos son hijos de Abraham y tienen lo mismo, aceptados delante de Dios y ahora aceptables ante sus propias vidas y conciencias. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La aceptabilidad delante de Dios y delante de sus propias conciencias habría de ser para todos, para toda la gente que viene a la fe de Abraham. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No está hablando simplemente de la condenación eterna, sino de la maldición de una vida de angustia constante, de lucha por lograr ser aceptados, ser aceptables. Ustedes miran, por ejemplo, en todas las redes sociales, Facebook, cómo se presenta la gente, las cosas que pone, todo para hacerse lo más aceptables posibles. Y quieren ser mirados y quieren ser aceptados. Es una lucha desenfrenada por la aceptabilidad. Y a veces esa lucha termina destruyendo las vidas de ellos. Personas que se hacen operaciones y dietas y todo para hacerse más aceptables. O se visten de una u otra manera, aún rompiendo sus propios lineamientos morales. ¿Por qué? Porque es una lucha tremenda. El hombre no puede evitar, el hombre no puede vivir de esta manera inaceptable. Y hace cualquier locura para sentirse aceptado. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Es decir, delante de Dios no nos podemos justificar. Porque el justo por la fe vivirá. El que ha de ser aceptado por Dios será aceptado por la fe. Y será aceptable aún ante su conciencia. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esta maldición, que no solo ha roto nuestra relación con Dios, pero rompe nuestra relación con nosotros mismos y nos lleva a un enloquecimiento por tratar de hacernos aceptables. Dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la aceptabilidad que Abraham recibió, el ser aceptables delante de Dios y ser libres de nosotros mismos, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En este pasaje hay dos formas claras de vivir. Se puede vivir por cumplir, hacer cosas para sentirnos más aceptables. Y tú, mi hermano, mi hermana, como cristiano, ¿estás aceptando la aceptabilidad de Dios o estás tratando de hacer cosas para volverte aceptable? Y estás viviendo como el mundo. Eso es lo que Pablo va a decir en Colosenses al final del capítulo 2. La gente está tratando a través de sus disciplinas, a través de sus actos, hacerse aceptable delante de Dios. ¿Estás viviendo así o puedes vivir por la aceptabilidad de otro? De Cristo. Puedo poner mi fe en otro que fue aceptable delante de Dios por mí. Puedo poner mi confianza, puedo depender en otro que fue aceptable. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vives tú, mi hermano? ¿Buscando tu aceptabilidad por lo que tú haces? ¿Por los cumplimientos que haces? ¿Por las normas que cumples? ¿Por todas tus disciplinas espirituales o físicas o cualquiera? ¿Cómo estás buscando? ¿O estás buscando tu aceptabilidad en Cristo? ¿En qué dependes tú? ¿En lo que tú haces? ¿O en el regalo que Dios te dio de la aceptabilidad? Cuando pongo mi fe en Jesucristo y comienzo a creer en Él, y tomo mi aceptabilidad de Cristo por fe, la palabra de Dios dice que Él me declara aceptable. Justificados pues por la fe, en otras palabras, aceptados y hechos aceptables ante Dios, produce paz para con Dios.
Romanos 5:1. Dios me justifica. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Ahora, hermanos, no es que él fue justo. No fue aceptado por hacer. Fue aceptado por su fe, por creer. Ahora, este es el gran salto que el cristiano tiene que dar. Mira, cuando tú haces algo mal y otros se enteran, ¿qué es lo que haces tú? Tratas de justificarte. ¿No es cierto? Esta es tu tendencia. Cuando tú haces mal, cuando no has cumplido, cuando has fracasado, cuando no eres aceptable, tú necesitas una justificación. Y tratas de justificar el por qué hiciste esto, el por qué no hiciste esto, el por qué estás actuando de esta manera. Necesitas esa justificación. Cuando uno se justifica, no cambia el hecho está hecho. Por ejemplo, no escribiste la carta que debías escribir. Sabes que está mal, pero dices, no escribí porque, qué sé yo, algo ocurrió. El hecho está allí. No lo escribiste, debiste haber escrito y no lo escribiste. Pero la justificación que hace no cambia el hecho, sino que cambia la manera en que se ve el hecho. Entonces digo, bueno, hizo mal, pero no porque es un vago, sino porque es muy ocupado. Por ejemplo, en el Evangelio, y escúchame bien, mi hermano, tu historia no ha cambiado. Tú eres inaceptable. Lo que has hecho no puede ser aceptado. Dios no puede aceptarlo. Tú no podrás aceptarlo. Nadie puede aceptarlo. Imagínate que en la iglesia, uno de los domingos en la noche, presentan tu vida completita, a colores. ¿Qué piensas tú? ¿Te gustaría estar allí? ¿No te gustaría? ¿Por qué? ¿Por qué no te gustaría? Porque tu vida es inaceptable. Es inaceptable. Mi hermano, tú estás fichado. Eres pecador. Cada pecado tuyo está allí. Todo lo que has hecho está allí. Lo que ha cambiado es la forma en que esta maldad es vista por Dios. Y tiene que ser vista por ti mismo. Has quebrantado la ley de Dios, has pecado, eres culpable. Dios no te hace justo, Dios no te hace glorioso, Dios no te hace bueno, pero Dios cambia su percepción de ti porque te mira a través de la obra de Cristo. Dios por su gracia te mira a través de la aceptación de su Hijo. Te ve unido a Cristo, te ve escondido en Cristo. Y te declara aceptable por la obra de Cristo en tu lugar. Cristo cumplió toda la ley. Cristo fue el único que fue aceptable y Dios transfiere la aceptabilidad de Cristo y la pone sobre ti. Y te mira absolutamente aceptable. En realidad tú eres un pecador. ¿Se acuerdan lo que dijo Lutero? Justus et peccatore. Simul, al mismo tiempo justo y al mismo tiempo pecador. Te ha vestido de una justicia que tú no tienes y Dios te llama a vivir a la luz de esa justicia. Porque si tú miras tu propia justicia, entonces tu vida se derrumba. Y si tú tratas de producir tu propia justicia ahora que eres cristiano, la palabra de Dios te dice que son como trapos de inmundicia. Es una transferencia judicial forense. Es una declaración judicial que Dios hace en los cielos, donde el pecador es declarado aceptable por los méritos de Jesucristo cuando pone su confianza en Él. Ante Dios tú eres absolutamente aceptable. Si tú tuvieras un solo pecado, no podrías ser aceptado delante de Dios. Tus oraciones no podrían ser recibidas. Dios te ve unido a Cristo y te ve aceptable. Y dice de ti lo mismo que dijo de su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo
amado, ¿en quién tengo complacencia? ¿En quién se complace mi alma? Dios no hace al pecador justo, pero Dios cambia su percepción del pecador y lo mira a través de Jesucristo. Y la base de esto es nuestra fe. Solo y únicamente por fe. Esto es glorioso. Dios te mira a ti completamente aceptable. Aceptable delante de Dios. Y te ama como a Jesucristo. Y te escucha como escuchar al Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu le lleva a nuestro espíritu a clamar, Abba Padre. ¿Qué significa? Las mismas palabras que usó el Señor Jesucristo cuando clamó a su Padre son las que nosotros podemos clamar. ¿Por qué? Porque tenemos la misma relación, la misma aceptabilidad que tuvo Jesucristo. La aceptabilidad es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Y mi hermano, mi hermana, si tú estás luchando por tratar de ser aceptable delante de Dios por las cosas que tú haces, pierdes el tiempo. Porque siempre tu justicia será como trapo de inmundicia. Si tú te basas en las cosas que tú haces para hacerte aceptable, entonces estás distorsionando el plan de Dios y estás destruyendo tu vida. Estás equivocado. Y lo único que vas a hacer es vivir una vida frustrada. Nunca serás aceptable en ti mismo. Tu aceptación viene de Cristo Jesús. Viene de Cristo Jesús. Por ejemplo, un caso que tal vez hemos comentado alguna vez. Supongamos que estás en uno de esos días malos y llegas a la casa y dices palabras muy duras a tu esposa, maltratas a tus hijos y estás gritando y todo esto. Y alguien toca la puerta y es un vecino que quiere que tú le hables del Evangelio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Lo primero que vas a decir, no, yo no tengo derecho de hablar acerca de Cristo. Te sientes mal, te sientes indigno. ¿Por qué? Porque estás confiando en las cosas que has hecho. Y claro, si antes de que toque la puerta tú hubieras estado orando y ayunando, tú pensarías, ahora sí, Dios me puede usar. ¿Por qué? Porque todavía crees que tus méritos te acercan más a Dios o te hacen más espiritual o más apto. No, tú eres el mismo infame. Tú eres el mismo pecador. Tú eres injusto, indigno de hablar en nombre del Señor. Pero Él te usa. Porque no depende tu vida de tu justicia, sino de la justicia imputada por Dios en Cristo. Cuando tú añades cualquier otra cosa, ya estás distorsionando el Evangelio. Y yo quiero ir terminando diciendo que este es el balance del cristiano verdadero. El cristiano verdadero tiene que entender que todas sus justicias son trapos de inmundicia, que todo lo que tú has hecho no tiene valor delante de Dios. Lo único que vale en tu vida es la justicia imputada por Él. Por eso puedes salir con toda confianza, aún en un día terrible como esto, y confiar que el Señor te va a usar. Porque no depende de tu justicia, sino de la justicia imputada por Cristo. Y así será para siempre. El problema es que tú no te das cuenta que las cosas justas que tú haces no son en verdad justas. Que la justicia que Dios demanda es mayor que la de los fariseos. Y lo de los fariseos eran gente disciplinada en el estudio de la Biblia, en todas las costumbres, en todas las cosas. Pero su corazón estaba podrido. Pero exteriormente hacían muchas cosas. Cuidado con caer en el error de los fariseos, que se autojustificaban a sí mismos por las cosas que hacían. Y los fariseos no eran libres, como muchos cristianos no son libres
Son esclavos tratando de ganar su aceptabilidad delante de Dios y delante de sí mismo mediante las cosas que hacen. Y cada vez se van hundiendo más y se llenan de amargura y se llenan de angustia y de soledad. Y el gozo que el Señor nos da se va diluyendo en una vida legalista. Algunos se cansan y desertan y otros viven en una hipocresía. Y sus vidas, en lugar de ser ríos de agua viva, son estanques venenosos que no dan vida a nadie. Hay un poema que alguien escribió y voy a leer una partecita. Un hombre de Dios escribió esto: Tú, Señor Jesucristo, eres mi aceptación y yo soy tu pecado. Tú has tomado sobre ti mismo lo que yo era y me has dado lo que no soy. Mi hermano, mi hermana, cuando más comienzas a vivir sobre esta base, cuando más crees en esto, porque es algo que tienes que ir poco a poco asumiendo en tu vida, reconociendo tu total incapacidad de agradar a Dios, porque todo lo que haces está manchado de pecado. Todo lo que haces. Pero cuando reconoces que tú tienes una justicia pasiva, la justicia imputada por Cristo, cada día puedes levantarte, decir: Señor, soy un pecador. Señor, yo no puedo servirte, pero me he visto de tu justicia y tú me ves ahora aceptable y yo me veo ahora aceptable, no por lo que yo soy, sino por lo que es Cristo en mí. Cuando esto penetra en tu vida, cuando más confías en la obra de Cristo, cuando reconoces que Él es mi justicia, Él es tu justicia, la gran mentira de este yo no soy comienza a desaparecer. Y puedes decir: sí, en verdad, yo soy un pecador. Sí, en verdad, no puedo vivir la vida que yo quisiera, pero estoy vestido de la justicia de Cristo. Y cuando tú vives en esa conciencia y te vistes de la justicia de Cristo y sales confiado en lo que es Cristo y no lo que eres tú, de pronto comienzas a ver que la vida de Cristo comienza a ser reproducida en ti. Y ese río tóxico que controlaba tu vida comienza a limpiarse y eres libre de tus propias ideas, de tus propios ídolos, de tus propias obsesiones. Y comienzas a caminar en la libertad de los hijos de Dios, confiado en lo que es Cristo y no en lo que tú eres. Y cuando caes puedes decir: Señor, tú sabes que soy un pecador. Le puedes decir: Señor, yo sé que tú no esperas nada de mí porque yo tampoco espero nada de mí. Yo espero todo de ti. Yo voy a fracasar. Pero Señor Jesús, toma mi vida. Y dado que ahora vivo con la aceptabilidad de Cristo, Señor Jesucristo, toma mi vida y vive tu vida en mí. Y en lugar de ese río tóxico, por la fe, comienza a fluir dentro de ti una corriente de agua viva. Y esos ríos de agua viva, ¿te acuerdas lo que dijo Jesús? Saltan para salvación de otros. Cuando la vida de Cristo comienza a reproducirse en ti, cuando reconoces que no es tu justicia, sino la justicia de Cristo, cuando reconoces que eres un pecador, pero que estás cubierto con la justicia de Cristo, y no tienes que estar luchando por hacerte aceptable, vas a descubrir que la vida de Cristo se va reproduciendo en ti. Vamos a terminar buscando dos textos más. Hebreos, el capítulo 9.
El autor de Hebreos, el capítulo 9, miren este texto hermoso. 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él promete limpiar nuestras conciencias de obras muertas. ¿Sabes lo que el enemigo hace? Y que te detiene, te acusa y te dice, tú, infame, acabas de pelearte, y vienes aquí a hacerte el santito, y tú puedes decir, no soy lo que debería ser, pero ante los ojos de Dios soy aceptable. Y como alguien que es aceptable delante de Dios, hoy día salgo en el poder de Dios. Dice que la sangre de Cristo limpia mi conciencia de obras muertas para que sirva al Dios vivo. ¿Sabes qué? La manera de servir al Dios vivo es vestirte de la justicia de Cristo. De otra manera vivirás frustrado toda tu vida, porque el enemigo pondrá y tirará sobre ti todos tus pecados, y tú puedes decir, sí, soy un pecador, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La obra de Cristo me declara aceptable delante de Dios, y en esa aceptabilidad puedo vivir en este día. Y el otro texto es Efesios 1:6. Está hablando del Señor que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros vivimos para alabar la gloria de su gracia. No vivimos para alabar nuestra gloria. Tú no sales a la calle para mostrar al mundo entero, miren que David Proaño es justo, recto, honorable. No. Tú vives este mundo para alabar la gloria de la gracia de Cristo. En otras palabras, el mensaje debe ser este: yo soy un pecador, pero vean lo que es Cristo en mí. Yo soy incapaz de servir a los demás, pero vean lo que Cristo puede hacer en mí y lo que puede hacer en ti. Porque tu vida es para alabanza de la gloria, de la gracia de Él, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mi hermano, la justificación no solo nos pone en buena comunión con Dios, sino en buena comunión con nosotros mismos y con todos los demás. Entonces eres libre. Y si la gente dice, tú eres así, y tú puedes decir, sí, seguramente sí. Pero eso ya no importa, porque el juez supremo a mí me ve aceptable. Y mira lo que puede hacer Dios con un hombre caído como yo. Y seguiré cayendo y fallando, con dolor. Y cada día voy a arrepentirme. Pero mi relación con Dios jamás cambia. Él me ve aceptable. Y así me veo yo en Cristo. Y puedo salir con gozo a servir al Señor, aceptos en el amado. Esta es la gran doctrina de la justificación. Esto cambió la historia de Occidente. Que esta realidad penetre en nuestros corazones, para que estos ríos de agua viva corran en nosotros y bendigan a los demás.
somos aceptados por Dios mismo. Y Él nos abraza y nos mira a los ojos con una sonrisa por la obra de Jesucristo. Por eso podemos hoy día levantarnos y ser esos hijos e hijas que podemos decir no a la mentira de Satanás. Y no seguir sus juegos y sus ideas. Y no seguir buscando ser aceptables, sino comenzar a vivir bajo la aceptabilidad con la que Dios nos hizo aceptos en el amado. Mis hermanos, yo no sé lo que cada uno de nosotros está viviendo. Sabemos que el enemigo es muy astuto y lo que está haciendo es acusarnos. Y quiere burlarse de nosotros y quiere sacarnos del servicio de Dios. Pero el texto de Hebreos nos dice que Él, la sangre de Cristo, nos limpia de la conciencia de obras muertas para que podamos servir y podamos salir de la acusación. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que separados de Él no podemos hacer nada. Pero esa no es una razón para frustrarnos, es una razón para glorificar a Dios. Es una razón para mostrar la gloria de la gracia de Dios, que pudo tomar un pecador como tú y como yo, y levantarlo y transformarlo. Y darle un amor que no tenemos. Y darnos un gozo que no poseemos, una paz que no tenemos, una generosidad que no tenemos. Pero si el enemigo está tratando de que tú luches para hacerte aceptable delante de Dios, estás perdiendo el tiempo. Y en lugar de dejar que la gracia de Dios inunde tu vida y te transforme, estarás luchando para tratar de transformarte a ti mismo. Y serás un fiasco, una pobre imitación, desechable, desechada por Dios y desechada por los demás. Por eso este gran pasaje de Gálatas nos llama a reconocer que hemos sido justificados. Y termino nuevamente Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando tú reconoces esto, cuando reconoces que en ti no hay nada bueno, pero que estás vestido de la aceptabilidad de Cristo, el poder del Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida y producir la transformación que tanto anhelas, porque tú anhelas ser como Él, como yo anhelo ser como Él. No te des por vencido, mi hermano, mi hermana. Tal vez en estos días el enemigo está poniendo frustración y piensas que no estás avanzando y ves que en ti no mora el bien. Pues es exactamente lo que vio el apóstol Pablo. En ti, mi hermano, no hay nada bueno. Pero en Cristo, todo lo bueno. Y todas sus promesas de estar contigo, de no dejarte y de reproducir su propia vida en ti, son sí y son amén. Vayamos con fe, confiados en Él, y levantémonos cada día vestidos de esa justicia, la justicia de Él. Y veremos el poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Oremos. Padre y Señor nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al igual que nuestro padre Abraham, nosotros como hijos de Abraham, también somos herederos de la bendición. Que tú has prometido una aceptación total y que en Cristo somos aceptos en el amado. Y que tú no esperas nada de nosotros, esperas todo de Cristo en nosotros.
Así que no nos sorprendemos cuando caemos, nos arrepentimos, nos duele el corazón, pero reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada. Pero también al reconocer que somos aceptables delante de ti y que en todo momento somos útiles en tus manos, porque nos ves como si fuéramos el mismo Señor Jesucristo, podemos seguir una vida de victoria en el poder de aquel que murió y resucitó por nosotros y que vive en nosotros por la fe. Bendice a mis hermanos, bendícenos a todos nosotros y danos el gozo de vivir como lo que somos, más que vencedores, por medio de aquel que nos ama. En tu nombre oramos, Señor Jesucristo. Amén.